Amado Jesús, gracias por tu bondad y tu fidelidad en todo momento. Señor, te quiero entregar este tiempo. Señor, te pido por cada una de las personas que estamos en este lugar, que representamos, Señor, tu iglesia. Señor, te pido que tú seas hablando directamente a nuestro corazón y que tú nos ayudes, Dios, a entender tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y antes de iniciar el mensaje del día de hoy, hace un tiempo, la última vez que estuve predicando, hablé sobre la revolución del corazón, y ese término, ese día yo les decía que tanto para mi esposa como para mí tenía un significado muy fuerte. Y ese día, hablando de la revolución del corazón, la conclusión era que necesitábamos tener un corazón como el que Dios quiere, y Dios mira la intención de nuestro corazón. Y por eso quiero seguir hablando un poco de este tema, y por eso pusimos como título de esta prédica Corazón de Héroe. ¿Y por qué corazón de héroe? Porque cuando nosotros tenemos la intención del corazón o queremos tener un corazón como el que Dios quiere, eso debe pasar a un siguiente nivel, y eso es el corazón de héroe. Pero antes de que entremos a mirar todo esto, quiero que se tome 30 segunditos ahí y le pregunte a la persona de al lado, y que usted también le cuente cuál era su héroe o es su héroe favorito, su superhéroe de niñez. Y voy a contarle ahorita el mío. Esta mañana uno de los jóvenes dijo la Mujer Maravilla, porque me fascina la Mujer Maravilla. Todavía... Pero no, ahora sí en serio. Bueno, ya que le contó, voy a contarle cuál es mi superhéroe favorito y por qué me fascina este superhéroe. Y el héroe que me gusta no tiene superpoderes. Eso es una de las cosas que me gusta. Pero sí sabe, creo que artes marciales mixtas, porque sabe pelear súper bien, y también tiene mucho dinero y tiene como muchos avances tecnológicos. No es Iron Man, sino que es Batman. El hombre murciélago es mi superhéroe favorito. Siempre quise, oye, Batman. Y creo que siempre uno desde niño ha tenido como esa fijación de tener un superhéroe y de tener a alguien que uno dice, oye, me gustaría, como está el superhéroe, salvar personas. Y uno lo ve desde niño. De hecho, estos días siempre veo que veo a Juanjo, a mi sobrino, siempre lo veo con sus ganas de superhéroe. A veces lo veo con Spider-Man, la última vez lo vi con disfraz de Iron Man. Entonces creo que siempre uno tiene algo ahí con esto. Y pues cuando yo era niño, no era la excepción, me gustaba Batman, y siempre en octubre todos los colegios lo ponen a uno a disfrazarse, y pues yo quería disfrazarme de Batman, pero a mi mamá se le ocurrió la brillante idea de que disfrazarme de Robin, y Robin siempre era el segundón. De hecho hay un meme en el que sale Batman cascándole a Robin cuando dice cualquier bobada, hasta el tono de voz de Robin como que uno le da mal genio. Entonces yo dije, no, yo tengo que disfrazarme de Batman. Y cuando mis papás estaban así bien religiosos, me disfrazaban de Noé, de Moisés, se ponían así todos de angelito. Yo decía, no, yo tengo que disfrazarme de Batman. Hasta que llegó el gran día, mi mamá dijo, bueno, disfrácese de Batman. Los disfraces ahora de los niños los hacen todos musculosos, y uno dice, uy, esos chinos están bien cuajados. Cambio, en mi época pues era ahí como una tela ahí que le forraba a uno el cuerpo y ya. La truza, sí. Y listo, me disfracé de Batman, y cuando me iba a poner la máscara, pues no apareció la famosa máscara de Batman. Y yo, no, pero la máscara, un superhéroe sin máscara no es superhéroe. Y pues mi mamá dijo, pues fácil, un antifaz. Yo le dije, no, mami, ¿cómo así que un antifaz? No. Al final dijo, no, antifaz o no se disfraza. Y pues uno dice, bueno, está bien, entonces póngame el antifaz. Pero uno dice, bueno, un antifaz así chévere, negro, que salga con el vestido. Bueno, en esa época Batman era como un azul celeste, pero bueno, así bien chévere. Pero mi mamá dijo, no, pues eso no se ponga con bobadas, yo le consigo uno. Y quiero mostrarles qué me consiguió mi mamá. Me voy a hacer autobullying.
Me consiguió el de la Selección Colombia. Desde ahí le cogí rabia a disfrazarme, ya sabe por qué. Pero ahora sí, ya en serio, después de hacerme autobullying, ya pueden pasar al siguiente. Siempre nosotros estamos pensando en héroes. Y desde niños nosotros tenemos esa fijación de ser héroes. Y nuestro héroe, pues sin irnos más allá y sin ponernos espirituales, pues es Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús vino a entregar su vida por nosotros y eso lo hace nuestro héroe. Pero siempre que pienso en héroes y en la ficción, cada uno de los superhéroes, siempre tuvo que haber pasado algo, una transformación para que se convirtiera en héroe. Entonces, si uno piensa en la vida de Peter Parker, que es Spider-Man, lo tuvo que haber picado una araña para que se volviera Spider-Man. Bruce Wayne, que es Batman, o los más viejitos lo conocían como Bruno Díaz, no sé por qué le ponían ese nombre, pero a él lo tuvieron que matar a sus papás hasta que se volvió Batman, y así uno empieza a mirar todas las cosas. Y en la vida de Jesús, cuando uno va a Filipenses 2, encuentra que Jesús, siendo Dios, se despoja de todo, se transforma en un ser humano para entregar su vida por nosotros, y eso es lo que sucede realmente con Jesús. Entonces, si Jesús es nuestro héroe, nosotros deberíamos parecernos a Jesús, y por eso el título es Corazón de Héroe, porque realmente Jesús es al que debemos perseguir, el héroe verdadero. Y por eso quiero que vayamos a Romanos 12:2, ya está ahí en las pantallas. Me gusta mucho la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La versión Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es que buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que más nos gusta, que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Pero vamos a ver realmente qué es lo que Pablo nos está diciendo a través de Romanos. Y para ponerlos un poco en contexto, ¿qué pasaba acá? Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Roma. Roma era la ciudad más importante en ese momento. Si de pronto lo podemos extrapolar a nuestro tiempo, podremos decir que es Nueva York, París, qué sé yo, la ciudad más importante del imperio. Y en esa ciudad existían tanto personas gentiles como personas judías que hacían parte de la iglesia. Entonces Pablo le está escribiendo a esas dos personas, esos dos tipos de personas que hacen parte de la iglesia, tanto los gentiles como los judíos. Y empieza diciendo: no se amolden al mundo actual. Y hoy solo vamos a ver este versículo. Va a haber otros versículos que tienen ciertas personas y van a leerlos, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en este versículo de Romanos 12, y empieza diciendo: no se amolden al mundo actual. Y cuando pienso en amoldarse, yo como ingeniero industrial siempre pienso en el molde y en estandarizar ciertas cosas, pero Pablo lo que nos está diciendo ahí es: rompan ese molde. Y eso es lo primero que Pablo quiere que entendamos, que podamos romper el molde que tenemos. Pero ¿romper el molde de qué? En la Reina Valera dice: no se amolden a este siglo. Y los judíos, cuando se habla de siglo o de tiempo, ellos siempre tienen la representación de dos tiempos, el actual y el venidero. Pero aquí específicamente Pablo nos está hablando del mundo actual. Y como les digo, les está hablando a la iglesia en Roma. Y ahí en Roma, digamos que se unían muchas cosas, diferentes creencias religiosas, el politeísmo, diferentes formas de actuar. Pero también ahí se unía la religiosidad, por lo que le digo, también existían judíos. Entonces lo que Pablo está diciendo ahí es: no se amolden tanto a las costumbres romanas como a las costumbres griegas que ya venían de antes, pero tampoco a la religiosidad judía. Eso es lo que nos está diciendo realmente Pablo. Y si lo traemos a nuestro mundo, también nos está diciendo esas dos cosas. Y la persona que tenga primera de Juan 2, del 15 al 17,
quiero que nos leas lo que dice para entender cuando Pablo habla de las costumbres de este mundo. Una de las cosas, le digo que hay dos, tanto el sistema de valores de este mundo y el otro la religiosidad, pero aquí específicamente vamos a ver el sistema de valores de este mundo. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Ok. Interesante. La NTV dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Y es interesante ver lo que está diciendo ahí Juan, porque es lo mismo que nos está planteando Pablo. Y no sé si hacemos un paralelo, ¿se le hace parecido a este mundo? ¿Estamos viviendo de esta forma? Total. Estamos viviendo por nuestros logros, por el placer físico, por alcanzar logros y posesiones. Y eso es lo que quiero que tú te preguntes el día de hoy. ¿Será que yo estoy viviendo bajo este sistema de valores del mundo? En estos días he podido hablar con varios jóvenes y la gran conclusión a la que hemos llegado con mi esposa es que los jóvenes también se están metiendo en este sistema de valores. Digamos en la universidad, y ayer hablábamos con una persona y nos decía, uy, eso es súper difícil, y las presiones de los jóvenes ahora en las universidades es que no voy a poder alcanzar a hacer las cosas. Dieguito nos contaba hoy su testimonio, y la semana pasada que hablábamos de eso, decía, uy, es súper difícil, es súper duro estar como en esa presión. Y es porque entramos en ese sistema de valores del mundo. Pero también el sistema de valores del mundo pueden ser los pecados, los hábitos que uno pueda tener. Y Dios lo que nos está diciendo es, rompan esos moldes. Rompan esas cosas que no los dejan. Me gustó mucho lo que dijo Dieguito de, primero créanle a Dios y después van a ver las cosas. Pero a veces es difícil porque nuestro sistema de valores es, esfuércese más, métase más. Y si pierde su relación con Dios, pues lo siento. Pero Dios lo que nos está diciendo, rompan esos moldes. No se dejen deslumbrar por eso. Pero también me gusta mucho porque, como le digo, eso de pronto era el sistema de valores de los romanos, de los griegos, pero también estaba el sistema de valores de los judíos que eran súper religiosos. Y también Pablo nos está diciendo ahí, rompan su religiosidad. Cuando uno ve a Jesús, Jesús vino a este mundo y rompió su religiosidad, la religiosidad de los judíos. Porque de hecho, ¿qué era el Mesías que esperaban los judíos? Un hombre fuerte que viniera con su caballo blanco, un ejército armado de todo y que destruyera todo el imperio romano y que los sacara adelante. Pero Jesús rompió ese molde y dice que Jesús vino y nos vino a libertar de una forma diferente. Eso que me habla que nosotros como cristianos necesitamos empezar a romper nuestra religiosidad. ¿Y qué puede ser esa religiosidad? Aún el creernos mejor que otros. Es triste ver que a veces como iglesia creemos que somos mejores que otros. Y nosotros como iglesia, el no amoldarnos al mundo actual que nos está diciendo, siempre muestren que son mejores, que son los que tienen la verdad. Aunque nosotros sepamos que tenemos la verdad, no podemos creernos mejor que las demás personas. Eso es romper la religiosidad. Es interesante ver que Jesús aún dice, nadie es bueno, solo el Padre. ¿Por qué me llaman maestro bueno? Porque es entender que nosotros como iglesia debemos romper nuestros moldes de religiosidad, también de pecados, de hábitos, pero de religiosidad. Como iglesia estamos en un mundo en el que necesitamos cambiar la forma como hacemos iglesia, cómo nos relacionamos y cómo mostramos a Jesús. Y continúa diciendo, el siguiente versículo dice, versículo no, sino continúa en Romanos 12:2, sino que sean transformados. Dice la NTV, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y cuando yo leo esto, la palabra que se me viene, y de hecho si uno empieza a investigar, es metamorfosis.
Y metamorfosis, cuando uno piensa en metamorfosis, se remonta a sus clases por allá en, no sé en qué, si será tercero de primaria, cuando la mariposa sufre una metamorfosis, que pasa de ser el gusano, la oruga, a la mariposa. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahí. Ustedes, listo, rompan su molde, pero tienen que empezar a sufrir una metamorfosis. Pero para que empiece a sufrir esa metamorfosis debe existir dos cosas, una acción humana, pero también una acción divina. Pero le cuento lo bueno es que Jesús quiere hacer esa intervención divina. Ahora toca es que nosotros digamos, listo, yo voy a hacerle y voy a tener esa acción humana. Pero también me gusta que ese transformados es la misma palabra que se utiliza en Mateo 17:2, que es cuando Cristo sufre la transfiguración. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es, no se amolden a este mundo y van a ser transformados a la misma gloria de Jesús. Y uno dice, uy, hasta esa forma. Cuando uno ve la transfiguración, dice que los 3 discípulos que estaban ahí con Jesús le dijeron, quedémonos aquí, esto es un estado perfecto. Hasta ese punto es donde nos quiere llevar Jesús, que nosotros rompamos nuestros moldes, pero que también empecemos a sufrir una metamorfosis a llegar a la gloria de Dios. Y usted va a decir, no, pero a mí me falta muchísimo. Eso es como para otros, eso es como para los pastores. Pero le voy a mostrar que no, y quiero que la persona que tenga 2 Corintios 3:18 nos pueda leer así rápidamente. ¿Quién es? Connie. Con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Interesante. La NTV nos dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar ¿qué? La gloria del Señor. La misma gloria de la transfiguración, Dios nos la está poniendo a nosotros. Dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y sabe que por eso me gusta tanto la canción que cantamos de segunda, que dice, vamos de gloria en gloria, porque es una verdad que Dios nos está poniendo. Nos está diciendo, vamos de gloria en gloria, jamás seremos iguales. Jesús está rompiendo nuestros moldes para que suframos una metamorfosis y podamos parecernos cada día más a Jesús. Y dice Efesios 4:13, no sé quién tiene Efesios 4:13, José. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ahí lo que Pablo nos está diciendo en Efesios es que vamos a ir poco a poco hasta que lleguemos a la glorificación eterna. Porque a veces pensamos que como cristianos entramos a una máquina, rompemos el molde, tenemos una metamorfosis y salió la mariposa. Y no es así, sino que Dios quiere irnos llevando poco a poco en esa metamorfosis. Quiere llevarnos poco a poco. Y cuando la Biblia habla de 2 tipos de vida, una es la vida bios, que es la que tenemos todos los seres vivos, y nos habla de una vida que se llama la vida Zoe, que es la vida espiritual. Entonces lo que Pablo ahí realmente nos quiere decir es que necesitamos pasar de una vida bios a una vida Zoe. Que pasemos de ser ordinarios a que pasemos a ser extraordinarios, reflejando la gloria de Dios todos los días. ¿No le parece eso fabuloso? Cuando yo leo eso digo, Dios, tú te pasas con nosotros todo el tiempo. Tú te pasas con nosotros porque no te bastó con darnos la salvación, sino que quieres reflejarte a través de nuestras vidas. Quieres que esa misma transfiguración que tuvimos empiece a pasar en nuestras vidas. Dios quiere empezar a tocarnos de una forma diferente. Y quiero leerle algo que escribió C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, quien era un ateo acérrimo, pero después conoció de Dios. Y en su libro Mero Cristianismo dice, un hombre que cambiase de tener bios a tener Zoe, habría pasado por una transformación tan grande como la de una estatua que pasara de ser una piedra tallada a ser un hombre auténtico. A no tener vida, a ser algo inerte,
a tener un propósito. Y sigue diciendo, y de eso precisamente trata el cristianismo. Este mundo es un gran taller de escultura. Nosotros somos las estatuas y corre el rumor por el taller de que algunos de nosotros algún día vamos a cobrar vida. Eso es la promesa de Dios. Nos está diciendo, ustedes van a tener esa misma gloria, pero tienen que meterse a una metamorfosis. Tienen que romper sus moldes para que eso empiece a suceder. Eso es lo que realmente nos está diciendo Pablo ahí. Rompan sus moldes de religiosidad, rompan sus moldes de pecado, de malos hábitos y empiecen a sufrir una metamorfosis porque yo quiero reflejar la gloria de Dios en ustedes. Y continúa diciendo ahí Pablo, mediante la renovación de su mente. Y aquí hay dos palabras importantes, renovación y mente. Y quiero primero tocar la palabra mente, porque recuerde que cuando la palabra nos habla de corazón, se está refiriendo tanto a la mente como a las emociones. Y aquí lo que nos está diciendo es, renueven su corazón. Renueven la forma como ven las cosas. Cuando nosotros realmente empezamos a romper el molde y dejamos que esa metamorfosis, que esa gloria de Dios empiece a reflejarse en nuestras vidas, empieza a pasar algo que yo lo llamo la regeneración. Y cuando tenemos regeneración de nuestra mente, empezamos a ver de una forma diferente. Pero me gusta la palabra renovación, porque si usted va al griego, la palabra es anakainosis. Y aquí me meto, como decía Alex San Pedro, que los pastores, para sentirse así más importantes, o los predicadores dan términos en griego. Bueno, yo me meto en esa, sino que me gusta mucho este término porque se lo voy a explicar, que es anakainosis, es regeneración, es renovación, pero dicen los estudiados que esa palabra apareció desde Romanos 12:2, que mucho antes no existía la palabra anakainosis, y algunos se atreven a decir que Pablo fue el que creó esa palabra. Pero ¿para qué Pablo la creó? Para referirse específicamente a una renovación que pertenece a Dios. No es cualquier renovación. Cuando uno piensa en regeneración, siempre se me viene a la mente el hombre que de pronto cayó en drogas, cayó muy bajo y después Dios lo restaura y hay una regeneración. O también se me viene a la mente, hace muchos años tuve un accidente con un buñuelo que se me explotó, se me quemaron los brazos, las piernas, y vi como ese proceso de regeneración en mi cuerpo, en la piel. Para mí se me viene esto, pero para Pablo el término anakainosis va mucho más allá. No es una simple regeneración, él no está diciendo, sí, renueven su mente o regeneren su mente, su forma de ver las cosas, sino que está diciendo que Dios está poniendo algo nuevo en nuestra mente. ¿Y qué es lo nuevo que está poniendo Dios ahí? Es regeneración de la identidad de Dios, porque la hemos perdido. Hemos perdido la identidad de Dios y la imagen de Dios. Y lo que Pablo nos quiere llevar a entender es que cuando rompemos nuestros moldes, empezamos a sufrir una metamorfosis, Dios empieza a restaurar su identidad en nosotros. Dios empieza a darnos cosas nuevas a nosotros. Pasamos de ese bios a ese zoe, porque Dios empieza a darnos una nueva identidad. Y por eso le decía que cuando nosotros somos niños siempre pensamos y anhelamos el ser héroes, y no creo que sea porque somos niños, porque ahorita que está de moda seguir sacando películas de superhéroes, creo que en el fondo todos decimos, oye, chévere poder tener esos superpoderes. Pero creo que es así porque Dios ha puesto en nuestra identidad el ser héroes, pero a la manera de Él. El poder regenerar esa identidad que Él ha puesto en nosotros. El poder regenerar esa identidad que Él ha puesto en nuestras vidas. Y continúa diciendo el versículo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y me gusta mucho esta parte porque uno siempre piensa en la voluntad de Dios y uno dice, es que Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para mi vida, o sea que quiere que yo viva lleno de plata, con mucho conocimiento, que sea el primero en todo, pero vamos a entender realmente qué es lo que Dios nos quiere decir a través de comprobar su voluntad. Porque cuando realmente
rompemos nuestros moldes, tenemos una metamorfosis, Dios empieza a regenerar nuestra identidad, nuestra vida empieza a cambiar en diferentes áreas. Pero quiero mostrarle exactamente cuál es la voluntad de Dios. Y el que tenga Juan 6, 39 y 40, que me ayude a leer rápidamente. Juan 6, 39 al 40 dice que, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Wow. Ahí dice, Jesús está diciendo, la voluntad de Dios es que no se pierda ni uno de los que me ha entregado. Entonces cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Jesús nos está contestando, es que no se pierda ni uno. Entonces cuando nosotros empezamos a entender la voluntad de Dios, empiezan a pasar cosas dentro de nosotros. Esta versión dice, para que comprueben. Y sabe que comprobar es probar algo. La última vez que prediqué les conté que uno de mis hobbies es cocinar ahora, y siempre que uno ve recetas y ve videos en YouTube, muchos de los que están ahí lo que dicen es, pruebe para saber si está quedando bien. Y eso es lo que nos está diciendo Dios, prueben mi voluntad. Pero cuando uno dice prueben mi voluntad es, no Dios, tráeme el supercarro que quiero. No, lo que está diciendo, prueben lo que yo tengo para ustedes, que es que ninguno se pierda. Y cuando ustedes empiezan a probar esto, dice que eso para nuestras vidas va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Cuando nosotros empezamos a probar la voluntad de Dios, empieza a suceder algo en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos romper estos moldes que hay en nuestra mente, cuando empezamos a tener una metamorfosis, cuando Dios empieza a regenerar su identidad dentro de nosotros, cosas sobrenaturales empiezan a pasar y nosotros pasamos de ser unos simples moldes o unas piedras que no tienen vida a vida, y esa vida se refleja en acciones. Eso es lo que nos está diciendo Pablo ahí. Realmente voy a tener acción. Si quieres ponme ahí la última acción. Eso es lo que realmente Pablo nos está diciendo ahí. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a comprobar, a probar la voluntad de Dios. Usted empieza a probar y decir, oiga, esto me gusta. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que ni uno de sus hijos se pierdan, que ni una de las personas se pierdan. Entonces usted empieza a vivir también para los demás. Y cuando dice que es buena, que es agradable y que es perfecta, una vez un joven me dijo, ¿sabe qué? La voluntad de Dios para mí no es buena, no es agradable y no es perfecta. Yo le dije, ¿por qué? Porque no me gusta lo que Dios me está pidiendo. ¿Pero por qué? Porque no hemos vivido lo anterior, no hemos querido romper ese molde y no hemos dejado que la transfiguración, la gloria de Dios se refleje en nosotros y que eso empiece a regenerar su identidad en nosotros. Por eso es que no disfrutamos la presencia de Dios o lo que Dios nos manda. No se vuelve algo bueno, algo agradable y algo perfecto. Pero quiero que nos centremos en esta última palabra, perfecto, porque cuando nosotros como seres humanos pensamos en perfecto, pensamos que no hay pecado. Y sabe que la palabra realmente lo que traduce es madurez. Lo que Dios nos está diciendo, esa voluntad para ti va a ser buena, va a ser agradable, pero también va a ser madura. Y esa misma palabra era la que se utilizaba para 3 cosas, y lo voy a contar. La primera era para los brazos y las piernas que habían sido rotas, pero que sanaban y se restauraban para volver a ser usadas. Esa misma palabra perfecta era la que se usaba para redes de pescar que habían sido rotas, pero que luego las remendaban y eran nuevamente útiles para la pesca. Y también se usaba este término para los barcos que habían sido reparados en su superficie exterior y podían volver a navegar. Entonces todo esto me habla que Jesús, si yo voy a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es madura para mí,
es porque Dios me quiere utilizar. Y es porque Dios no quiere que yo sea una persona perfecta, sino que sea reparado. Y esa es la gran verdad de nosotros como seres humanos. Somos seres humanos reparados. Y por eso es que yo le decía, tenemos que romper también nuestra religiosidad de creernos más que los demás, porque como iglesia somos seres humanos reparados, como lo que les decía de estas redes, de estas piernas, de estos barcos. Jesús quiere usarnos y quiere que entremos en acción a pesar de nuestras debilidades, a pesar de lo que nosotros somos. Porque siempre pensamos que el cristianismo es una perfección. Pero Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, quiere llevarnos mucho más alto para que podamos cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que ni uno de sus hijos se pierdan. ¿Y cómo lo va a hacer? Levante su mano, dígale conmigo, Dios. Tú lo vas a hacer a través de mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que tú utilizas cosas rotas, las restauras y las reparas para que podamos seguir adelante. Y en eso también consiste en romper el molde, rompernos nosotros mismos en nuestra autosuficiencia, en lo que nosotros creemos, en las cosas que podamos tener y decirle, Dios, yo sé que tú me quiebras, haces una metamorfosis conmigo, me regeneras, me das una identidad y esto me lleva a accionar. Esto es realmente lo que Pablo nos quiere decir, porque a veces pensamos en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, pero ya Dios nos está diciendo, mi voluntad es que tú puedas demostrar mi amor a los demás, que muchos más conozcan de mi amor, a pesar de tus errores, a pesar de tus defectos. El cristianismo, lo que le digo, no consiste en perfección, sino en volver a levantarse y seguir adelante. En que Jesús nos repare una y otra vez y sigamos rompiendo moldes y moldes. Esta mañana una persona se me acercó y me dijo, estoy rompiendo mis moldes y yo sé que a través de este ayuno voy a romper ese molde que tengo. Y yo le decía, sí, pero toda la vida va a ser así. Vamos a tener que ir rompiendo moldes. Siempre que damos un paso, vamos a irnos pareciendo más y más a Jesús. Eso es lo que nos estaba diciendo Pablo en Efesios. Ustedes van a ir paso a paso. Van a ir paso a paso pareciéndose más a Jesús. Pero tiene que haber una actitud de romper esos moldes y querer y desear esa metamorfosis dentro de nuestras vidas. Y cuando realmente entendemos eso, el corazón de Jesús, que es un corazón de héroe, empieza a vivir en nuestras vidas. Y quiero que vaya un momento a Juan 14, 12. Y con esto se completa esta imagen, y es la imagen de la cruz. Y dice, las palabras de Jesús fueron, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Wow. Jesús nos está diciendo, todo lo que yo hice, mi corazón de héroe, te lo estoy poniendo a ti. Mi corazón de héroe, te lo estoy poniendo a ti. Y me fascina cuando dice, y ustedes harán las mismas obras que yo he hecho, ¿y qué? Y aún mayores. Pero a veces como iglesia no creemos esto y no vivimos bajo esta verdad porque no estamos dispuestos a romper nuestros moldes, a vivir esa metamorfosis, a que Dios traiga de nuevo esa identidad a nuestras vidas, esa identidad que se ha perdido y que podamos empezar a accionar. Y esto no se trata de cuántos años llevo de cristiano. Esto no se trata de cuántos años llevo conociendo de Dios, sino volvemos a lo mismo, a una actitud del corazón. Se trata de una actitud que usted le puede decir, Dios, realmente tengo tantas cosas por cambiar. Cada día estamos en un proceso de ir rompiendo moldes día tras día. Esta mañana recordaba algo que nos sucedió con mi esposa, y es que los papás, yo no sé cómo hacían, pero si usted le decía llegue a tal dirección, ellos llegaban, no sé cómo,
y le dan a uno las instrucciones, coja por tal lado, métase en la avenida no sé qué, voltee por tal, y ellos llegaban, pero a uno le robaron eso. Entonces ahora uno que tiene el Waze, ¿sí o no? Entonces después del Espíritu Santo y mi esposa, el Waze es de las cosas más importantes en mi vida para poder llegar a cualquier lugar. Y recuerdo un día que estábamos con mi esposa. Entonces la labor de ella cuando vamos en el carro es ir dando las indicaciones del Waze. Entonces ella dice por acá, en tantos metros toca meterse. Pero pasaba, y era algo que pasaba muy seguido, era que listo, ¿no? Estábamos ahí, vamos a tal parte, bueno, y nos poníamos a hablar, y cuando, ¡ay, era por ahí! Entonces, ¿cómo se ponía uno? Uno decía, pero si ves, tú eres súper despistada, es que tú no sé qué, Me acuerdo que un día me dijo, pues ¿sabe qué? Manéjelo usted. Y yo, pues yo lo manejo. Y me puse ahí el Waze. Y al final ella como que lo ve a uno ahí como medio atareado, aunque uno así bien orgulloso dice, pues no le voy a decir que necesito ayuda. Y dijo, no, ven, yo te ayudo. Bueno, pero después de eso hablamos y llegamos a un acuerdo y decíamos, bueno, ella me decía, sí, sé que tengo que ser pronto un poco más atenta a lo que dice el Waze, pero yo le decía, pero sabes qué, amor, también perdóname, porque eso le pasa a cualquiera, y yo creo que a uno le ha pasado, pero uno se queda callado. Y sabe que en esas cosas tan pequeñas es que uno empieza a regenerar la identidad de Dios, porque Dios me decía, tienes que tener dominio propio, eso es una de las cosas de mi identidad, no puedes salirte de los chiros cuando se te dé la gana. Entonces realmente Dios lo que nos quiere empezar es a cambiar nuestra forma de vivir, y cuando empezamos a cambiar esa forma de vivir, esto empieza a accionarse. Y empezamos a tener ese corazón de héroe, ese corazón de Jesús que nos dice, harán las mismas cosas y aún mayores. Y aún mayores. Quiero leerle unas conclusiones que saqué de esto, de lo que Pablo nos está enseñando acá. La primera es que lo único que cambia las vidas es el amor de Jesús. Nos hemos desgastado tanto como iglesia a veces en tratar de llevar a las personas a que entiendan el amor de Jesús, que hemos ido perdiendo también eso, y es amar al otro. Amar al que piensa diferente a nosotros, a no imponerle nuestra forma de pensar, porque Jesús no hizo eso. Jesús los amó. La segunda conclusión es que Dios no nos pide religión o una serie de normas, sino transformarnos a vivir en su amor, ese mismo amor que sana, que reconforta, que transforma. Esa es nuestra labor, iglesia. Esa es la acción que Dios está pidiendo realmente, que pasemos de ese bios a ese zoe, que pasemos de ser ordinarios a extraordinarios, pero por el amor de Jesús, no porque nosotros lo merezcamos. Jesús, a diferencia de los héroes de ficción, se transformó dejando todo por mí para que yo pudiese tener un futuro eterno. Esa es de las cosas que más me vuela la cabeza cuando pienso, porque Jesús, a diferencia de los héroes, cuando usted piensa en un superhéroe, piensa en los poderes que puede tener y uno dice, uy, sí, pero Jesús, digamos que se transformó a la inversa. Tenía todo el poder del universo, dice que se despojó de todo para hacerse igual a nosotros, para que nosotros pudiéramos reflejar su gloria, para que nosotros pudiésemos tener ese mismo poder. Ese es mi héroe, ese es mi Dios en el que yo creo. Nuestra forma de afrontar las dificultades cambia cuando empezamos a sufrir una metamorfosis.
Recuerde que Dios no está buscando perfección, pero sí que vayamos día tras día aumentando, rompiendo nuestros moldes, pasando por una nueva metamorfosis, que Él vaya regenerando poco a poco y reflejemos la gloria de Dios y eso nos lleve a accionar nuestras vidas. Y por último, todos estos últimos domingos hemos estado hablando de la familia y que como familia, como padres, como madres, como hermanos, tenemos un rol, pero que tenemos que tener a Dios en el centro. Pero hasta que esto no empiece a hacerse vida en nosotros, no vamos a poder sacar a nuestras familias adelante, porque vamos a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez, hasta que no sepamos romper esos moldes que no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Por eso sí, queremos esas familias. Necesitamos hacer altos en nuestra vida. Y sabe que el romper el molde es de todos. No es solo del que lleva un día de cristiano, sino el que lleva N años. Porque somos parte de ese taller. Y como dice Luis, corre el rumor que algún día algunas de estas estatuas cobrarán vida, y eso somos nosotros. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.